Bueno, en búsqueda del proceso creativo. Corta. Punto número 1, repetir, mirar y copiar. Hay un término que se llama la mímesis, no sé si de pronto algunos de ustedes lo tengan familiarizado, y es un término griego que tiene que ver con la imitación de la naturaleza, es un término que hizo Aristóteles. Y justamente en Wikipedia hay una explicación que me pareció bien interesante, se las quiero leer, y dice, de hecho, Aristóteles lo denomina como la imitación de la naturaleza. Se diferencia del concepto de representación, la mímesis, y esta se resiste a la comparación con el referente y a convertirse en algo equivalente al original. ¿Por qué les digo eso en ese momento? Uy, puta, le pegué esto. ¿Por qué les digo eso en ese momento? Es muy importante uno poder llegar a copiar cosas que le gusten para empezar a tener el ejercicio manual de empezar a producirlas. Entre más repites y repites constantemente algo que te guste, inevitablemente va a llegar un momento en que por la misma forma de tu mano, por la forma de tus movimientos, por el tipo de estructura que tienes, va a generar ya no una imitación o una mímesis, sino una representación del mismo. Y a partir de eso es el primer paso para empezar a conseguir la búsqueda del estilo propio. Segundo punto, investiga, mezcla y piensa. Muchas veces en realidad me di cuenta que la mejor forma de encontrar algo que me gustara hacer resultaba ser combinar varias piezas o varios elementos de diferentes artistas, no solamente tatuadores, no solamente ilustradores, sino de diferentes tipos de tendencia que me parecieron muy bacanos, y a partir de ahí poder empezar a generar como toda esa unión en un solo producto que fue lo que se generó como mi estilo, o la gente que asimila que resulta ser mi estilo. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Tomaba, por ejemplo, el tipo de color de uno, el tipo de paleta de otro, el tipo de forma de la línea de otro, en diferentes campos. Me gustaba mucho el graffiti, me gustaba mucho el cómic francés, me gustaba muchísimo el tatuaje neotradicional, me gustaba mucho el nueva escuela, y a partir de la combinación de todo ese tipo de cosas, empecé a generar esto que es lo que ustedes más o menos saben que es lo que camello. Entonces me funcionó mucho ese punto como tal. Investiga, piensa y mezcla. Y las fuentes de las que... Corta. Listo. Punto número 3. Busca el método y busca las fuentes de las personas a las que copias. Eso me pareció súper interesante porque me alejaba un poco del concepto básico de copiar a alguien en específico y empezar a entender esta persona en qué punto del mismo proceso creativo en el que yo me encuentro en ese momento se halla en esa situación. ¿A qué me refiero? Si tú, por ejemplo, tienes un artista que te gusta mucho, digamos X, y si te pones a pensar o investigas ese X, ¿cuáles eran sus influencias o sus fuentes? Inmediatamente el espectro que vas a tener se incrementa de una manera brutal. Entonces es empezar a mirar lo que inspira a la persona que te inspira. Entonces puedes llegar a generar una cantidad de cosas brutales, y a partir de eso, otra vaina súper importante, y es no es solamente el copiar por el copiar, sino empezar a tener como una especie de máquina de rayos X para el trabajo de la gente que te gusta. Empezar a mirar no solamente cómo se ve bien, sino empezar a entender cómo fue que llegó a ese punto, para tú empezar también a entender cuál es la metodología, tomarla, hacerla propia y después representarla en otra cuestión y que se vuelva tu metodología. Entonces, entender el método de la persona que admiras y entender las fuentes que la persona que admiras va a ser una herramienta súper importante para generar tus propias cosas. Y el último punto que le aconsejo a todo el mundo, y tiene que ver con la creación de nuevas ideas y eliminar un poco el estancamiento que uno le presenta en la cuestión de tener que ser creativo, y es tener proyectos personales que no tengan nada que ver con lo que haces normalmente en tu día a día, y esos proyectos personales poder en realidad publicarlos. Internet tiene en ese momento una ventaja brutal, y tiene que ver con que todo lo que puedes hacer lo puedes publicar para que el resto de la gente lo vea. Va a generarse una especie de retroalimentación, porque mucha gente va a comentar si le gusta, si no le gusta, o simplemente vas a saber que no va a pasar desapercibido lo que estás haciendo. Entonces siempre tengan proyectos alternativos. Si son pintores, o son fotógrafos, o son chefs, o lo que sea que tenga que ver con empresas creativas, traten de meterse en otro tipo de mini proyectos que los puedan sacar rápido y que puedan llegar a generarlos en momentos que no ocupan de su tiempo laboral como tal, pero que les va a ayudar muchísimo mentalmente a relajarse y posiblemente les traiga nuevas ideas. Y la última, que me parece supremamente importante, les había dicho que iban a ser 4 puntos, pero me estaba olvidando el quinto, que me parece súper importante, y tiene que ver con terminen todos los proyectos que empiezan. Cada vez que saquen un dibujo pequeño, que saquen una pintura, que saquen algún tipo de ilustración o un plato nuevo, un tipo de postre nuevo, un tipo de mezcla de cuestión fotográfica, algún tipo de diseño que quieran hacer de fuente, de letra, lo que sea, cualquier proyecto que tengan,
independiente o que sea como paralelo, siempre termínenlo. Es súper importante tener la disciplina de cualquier cosa que empieces, la termines. ¿Para qué? Primero, para tener como un récord de todo lo que has hecho y poderlo ver más adelante, puede traerte buenas ideas, o simplemente por la disciplina de decir, bueno, tengo que hacer esto porque puede llegar a funcionar. Muchas veces uno dice, no me gusta cómo se ve, no me gusta, me molesta cómo está quedando, pero se lo puede mostrar a alguien y puede realmente ser muy valioso para esa persona. Entonces tengan la disciplina de cualquier proyecto que empiecen, termínenlo. Bueno, chicos, creo que esos son los 5 puntos. En realidad el quinto se me ocurrió al final, pero se me estaba olvidando. Repetir, mirar y copiar tiene que ver mucho con cualquier cosa que ustedes admiren. Repítanla, no importa, no es un plagio, es parte de un estudio y un proceso creativo que van a hacer. 2. Investiga, piensa y mezcla. Tomen la mayor cantidad de referencias de todas partes y no solamente de su disciplina como tal, sino traten de intercalar disciplinas de diferentes maneras porque les va a traer muchas buenas cosas. Y no traten de copiar al pie de la letra, traten de tomar pedazos específicos de cada persona, mezclarlos y van a poder crear mucho más fácil algo que sea único. 3. Busca el método y las fuentes de las personas que admiras. Traten de entender no solamente lo bueno que es esa persona, sino cómo llega a ser cada una de sus obras. Evalúenla como si fuera una máquina de rayos X y traten de investigar a partir de biografías, de entrevistas que tenga esa persona, cuáles son los referentes del tatuador o del artista, del pintor, del cocinero, de lo que sea que ustedes admiren, para entender esa persona a quién se estaba tomando y a quién estaba inspirándolo. 4. Siempre tengan proyectos personales. Es súper importante poder abrir la cabeza a otras cosas, que es lo que hacen todo el tiempo y les va a traer muy buenas ideas y les va a generar que no haya bloqueos como tal. Y 5. Terminen todos los proyectos que empiezan. Cualquier tipo de ilustración, plato, póster, lo que quieran, siempre termínenlo. Es supremamente importante que tengan esa disciplina para poder llegar a generar buenas cosas o poder tomarle más adelante ideas que de pronto pensaban que no eran valiosas. Mi nombre es Daniel Acosta y muchísimas gracias por haber estado acá.